Riesgo e incertidumbre, basados en el libro Proyectos de Inversión, Formulación y Evaluación, del autor Nasir Sapag-Chain, capítulo 10. En esta presentación veremos 4 subtemas. Como primer subtema, el análisis de inversiones en condiciones de riesgo e incertidumbre. En el segundo subtema, modelos de simulación deterministas. En el tercer subtema, análisis de sensibilidad para proyectos en condiciones de incertidumbre. Y por último, el cuarto subtema, simulación de Monte Carlo, uso del Risk Simulator. Los resultados que se obtienen al aplicar los criterios de evaluación no miden con exactitud la rentabilidad del proyecto, sino solo la de uno de los tantos escenarios futuros posibles. Los cambios que casi con certeza se producirán en el comportamiento de las variables del entorno harán que sea prácticamente imposible esperar que la rentabilidad calculada sea la que efectivamente tenga el proyecto implementado. Es por ello, la decisión sobre la aceptación o el rechazo de un proyecto debe basarse más que en el valor actual neto o comúnmente llamado BAN, positivo o negativo, en comprender el origen de la rentabilidad de la inversión y del impacto de la no ocurrencia de algún parámetro considerado en el cálculo del resultado. Con esto anterior, lo que podemos indicar es que anticipar estas variaciones permite a la empresa no solo medir el impacto que podrían ocasionar en sus resultados, sino también reaccionar adecuadamente a las siguientes afirmaciones, creando las barreras a la entrada de los nuevos competidores y tomando medidas para enfrentar la presión de proveedores y trabajadores, como la opción de internalizar procesos provistos por terceros o hacer outsourcing de tareas internas cuando su costo sea superior al contrato externo. La tolerancia al riesgo, la posición financiera del inversionista, la diversificación de sus otras inversiones y el plazo de la recuperación de la inversión, entre otros factores, condicionan la toma de decisiones entre diferentes inversionistas que evalúan un mismo proyecto. Es por eso que un análisis equilibrado del riesgo con el rendimiento esperado de una inversión evitará aceptar proyectos muy vulnerables si se asume mucho riesgo o perder oportunidades por ser pocos agresivos en la decisión. Muchas variables son las que condicionan el grado de tolerancia al riesgo. La personalidad del inversionista, el horizonte de tiempo de la inversión, la disponibilidad de recursos físicos o financieros e incluso la edad de quien decide. Análisis de inversiones en condiciones de riesgo e incertidumbre. Primero debemos de definir qué es el riesgo. El riesgo, pues el primero considera que los supuestos de la proyección se basan en probabilidades de ocurrencia que se pueden estimar. En otras palabras, existe riesgo cuando los posibles escenarios y sus resultados se conocen y cuando hay antecedentes para estimar su distribución de frecuencia. Y la incertidumbre, el segundo enfrenta a una serie de eventos futuros a los que es imposible asignar una probabilidad. Hay incertidumbre cuando los escenarios o las distribuciones de frecuencia de sus resultados se desconocen. El evaluador de proyectos debe incorporar cualquier información adicional que permita al inversionista conocer las posibilidades de que su rentabilidad suba o baje por el riesgo o de que la incertidumbre cambie el valor de cualquier variable pronosticada para medir dicha rentabilidad. Existen algunas herramientas para análisis de riesgo e incertidumbre. En la incertidumbre están los análisis de escenarios, análisis de puntos críticos y la simulación. Y para el riesgo, ¿qué pasa con el valor actual neto si se modifica el valor de una o más variables? ¿Hasta dónde se puede modificar el valor de una o más variables para que el proyecto tenga como mínimo un valor actual neto de 0?
y cuál es la probabilidad de que el proyecto no sea rentable y cuáles son las variables críticas. Los procesos de simulación pueden a su vez clasificarse de dos grandes maneras o dos grandes formas. Como primer punto, la simulación determinista. Se denominan deterministas los procesos que, ante un mismo cambio en el valor de las variables, dan el mismo resultado. Los modelos de análisis de escenarios y de cálculo de puntos críticos caen bajo esta categoría. Y el segundo, la simulación aleatoria. Es aquella donde se pueden predecir el resultado, ya que depende de la distribución de probabilidades de cada variable y del valor probabilístico que asuma en cada análisis. Es el caso del modelo de simulación de Carlo. 10.2. Modelos de simulación determinista. Aun cuando existen distintos modelos para efectuar un análisis de las probabilidades en proyectos que tienen riesgos, estos difícilmente se pueden validar en forma objetiva. En este sentido, los análisis de probabilidades en los proyectos no modifican los niveles de riesgo ni de incertidumbre, sino que generan información para ayudar al proceso de toma de decisiones. La decisión de aceptar proyectos con mayor grado de riesgo se asocia, por lo general, con exigencias de mayor rentabilidad, aunque los inversionistas deseen lograr el retorno más alto posible sobre sus inversiones y simultáneamente obtener el máximo de seguridad en alcanzarlos. Lo importante es reconocer que cada individuo manifiesta preferencias particulares y diferenciadas de riesgo-recompensa. Las probabilidades que no se pueden verificar en forma objetiva se denominan probabilidades subjetivas. La más observada en la práctica es la que supone una distribución normal que indica que en 67.5% de los casos los retornos caerán dentro de un rango que está entre el valor promedio del retorno más o menos una desviación estándar. Si al promedio se suman y restan dos desviaciones estándar, el intervalo incluirá 95% de los casos. Si se agregan o quitan tres desviaciones estándar, el intervalo incluirá 99% de los casos. En una empresa en funcionamiento, es muy posible encontrar información en sus registros de datos que posibilite efectuar un análisis de riesgo de un nuevo proyecto, pero sobre el que se tienen experiencias previas. El análisis del riesgo mediante la desviación estándar sigue procedimientos distintos según se trate de datos históricos o proyectados. El procedimiento para calcular la desviación estándar en base histórica se aplica a diferentes elementos del proyecto. Nivel de respuesta de la demanda que se amplía permanentemente a nuevos sectores geográficos, rentabilidad de una inversión replicable, etc. Tenemos a continuación la siguiente fórmula que nos explica cómo se debe de realizar la desviación estándar. Y acá nos indica la raíz cuadrada de la sumatoria desde j igual a 1 hasta n. La diferencia de a sub j menos a sub x elevado al cuadrado dividido n menos 1. Donde sigma es la desviación estándar, a sub j el rendimiento de cada observación j, a sub x el rendimiento promedio de las observaciones y n el número de observaciones. La desviación estándar al cuadrado cuyo símbolo es sigma al cuadrado se denomina varianza. Para efectos de este ejemplo, vamos a ver acá el cálculo de las desviaciones sobre las observaciones históricas. Suponga que las rentabilidades promedias anuales sobre las inversiones repetitivas en 6 locales de venta de hamburguesas son las que se muestran en la tabla 10.1. Tenemos en esta tabla las observaciones de la número 1 a la número 6. El rendimiento observado, que sería A sub J,
el rendimiento promedio, que sería A sub X, la desviación estándar, que sería la resta entre A sub J y A sub X, y la desviación cuadrada, que sería el resultado de la desviación elevado al cuadrado. Esto indica que existe 67.5% de posibilidades de que la rentabilidad de un nuevo local de ventas se sitúe entre 9.5% más menos 3.45%, o sea, entre 6.05% y 12.98%, y 95% de que este esté entre 9.5% más menos 2 por 3.45%, o sea, entre 2.6% y 16.4%. Cuando un resultado es de naturaleza aleatoria, la distribución normal sirve para calcular la probabilidad de que se sitúe en un determinado intervalo. Se utiliza principalmente porque la mayoría de las funciones se ajustan a la distribución ya mencionada con anterioridad, sin dejar de reconocer la existencia de otras distribuciones de probabilidad en las que el procedimiento a seguir es similar. Es decir, la probabilidad que se desea obtener se logra integrando el intervalo del área bajo la curva deseada o utilizando las herramientas estadísticas correspondientes. El gráfico 10.1 muestra la distribución normal basada en los rendimientos observados en el historial de la empresa para los resultados del ejemplo 10.1. Ejemplo 1. Al usar una plantilla Excel, la desviación estándar se obtiene directamente seleccionando f de x en la barra de herramientas. Dentro de las funciones estadísticas se elige desver en nombre de la función. En el cuadro de diálogo que aparece al pulsar aceptar, se anota el número 1, el rango de resultados de los rendimientos observados. En la parte inferior del cuadro de diálogo aparece el resultado de la fórmula, la desviación estándar tal como se muestra en la figura 10.2, que vemos a continuación. Para calcular la variabilidad de los resultados de una inversión, de acuerdo con los posibles escenarios futuros a los cuales se puede asignar una probabilidad de ocurrencia, el procedimiento para calcular la desviación estándar difiere del anterior, ocupando la siguiente ecuación. Desviación estándar, raíz cuadrada, sumatoria k menos n elevado a la n, a sub k menos a sub y elevado al cuadrado por p sub k, donde a sub k es el resultado esperado para cada escenario k y a sub y es el resultado promedio ponderado de los distintos escenarios respecto de la probabilidad p sub k asignada a cada uno. Ejemplo número 2. Para una inversión de $20,000, una empresa identifica 3 escenarios que condicionarían el valor actual de los flujos netos proyectados a los que asigna la probabilidad de ocurrencia que se muestra en la tabla 10.2. Cálculo de las desviaciones sobre bases proyectadas. Elaborando una tabla con el escenario, la probabilidad, el valor actual de flujo de caja, el factor, la desviación al cuadrado, lo que nos da como resultado el producto. Reemplazando con estos valores la ecuación 10.2, la desviación estándar resulta ser de 3.363. Igual que el caso anterior, se concluye que el valor actual del flujo de caja estaría con 68% de probabilidades en el intervalo de 22.700 más 3.363 y 22.700 menos 3.363,
o sea, entre 19.337 y 26.063. Y con 95% de confianza, el intervalo estará entre 15.974 y 29.426. En ambos casos, como el límite inferior del intervalo muestra un valor actual del flujo menor que la inversión, se deduce que se obtendría un BAN menor que 0. El valor esperado del BAN se calcula multiplicando el BAN de cada escenario por la probabilidad asignada, tal como se muestra en la siguiente tabla, donde se denota el escenario, la inversión, el valor actual de flujo de caja, el BAN, la probabilidad y el rendimiento esperado. Para este caso, el valor esperado del BAN es de 2.700. Para obtener la probabilidad de un rendimiento positivo del proyecto, se debe encontrar el punto donde el BAN se hace 0. Si al valor esperado de 2.700 se le resta la desviación estándar de 3.363, resulta el valor de menos 663. Dado que desde la media hacia la derecha se obtiene 50% de probabilidad, por propiedad de simetría de esta función, se debe en primer lugar encontrar a cuántas desviaciones de la media se halla a este punto, para lo cual se divide el valor esperado por la desviación, donde BE es el valor esperado. Este resultado expresa que se necesita 80% de una desviación estándar para encontrar el punto donde el BAN es 0. Una desviación estándar hacia la izquierda tiene una probabilidad de 34%, debido a la propiedad de simetría de la función de probabilidad normal, es decir, 68% dividido 2. Al extrapolar, si se obtiene 80% de este 34% y al resultado se le añade el 50%, la probabilidad de obtener un BAN igual o superior a 0 es 0,8 multiplicado por 0,34 más 0,5 igual a 0,772. Esto significa que existe el 77.2% de probabilidad de obtener un BAN igual o superior a 0. Ejemplo número 3. Una empresa enfrenta 4 opciones de inversión cuyos BAN se calcularon en función de 5 escenarios posibles a los que se asignó la probabilidad. En este caso vemos que los escenarios los calculamos como recesivo, pesimista, normal, optimista y expansivo. Los BAN de los diferentes 4 proyectos nos dan diferentes resultados. Como se puede observar, en todos los escenarios el proyecto 2 domina al proyecto 1, por lo que este último se elimina. Según el criterio de nivel de aspiración, se define un nivel de aspiración y después se busca el proyecto que maximiza la probabilidad de alcanzarlo. Sí, en el mismo ejemplo anterior, con un criterio muy conservador, se plantea elegir el proyecto más seguro después de darle al inversionista el retorno exigido. Se seleccionará el proyecto 2 por ser el único que cumple todos los escenarios con esa condición. En tanto, el criterio de valor esperado calcula el valor esperado de cada proyecto en función de la probabilidad asignada a cada escenario y al resultado proyectado. El valor esperado se calcula por la ecuación que podemos ver en pantalla, donde es el valor E esperado del BAN de cada proyecto X, y P sub K es la probabilidad de que ocurra el escenario K. Solo se calcula sobre los 3 escenarios, sobre los 3 proyectos que han quedado sobreviviendo de la eliminación. Con este criterio se elegirá el proyecto 4 por tener el mayor valor esperado del BAN.
es decir, 11.050. El cuarto y último criterio que logra simplificar el proceso decisorio es el criterio de equivalencia de certeza, que corrige el resultado de valor esperado por un coeficiente de aversión al riesgo, mediante la ecuación que podemos ver en la pantalla, donde S es el equivalente de certeza, alfa es el coeficiente de aversión al riesgo y Y la desviación estándar del resultado. Entonces, el cálculo de la varianza del BAM para cada proyecto se puede ver en cada una de los 3 proyectos restantes. Reemplazando con estos valores la ecuación 10.4 y suponiendo un coeficiente de aversión al riesgo de 0,7, se obtienen los siguientes factores de equivalencia de certeza para los 3 proyectos que se comparan. Según ese criterio, el proyecto 4 sería elegido ya que presenta el mayor BAM en equivalencia de certeza. El riesgo de invertir en un proyecto proviene de la imposibilidad de predecir los acontecimientos futuros. Cuando estos se conocen o son predecibles, el proyecto se tipifica como libre de riesgo. Los acontecimientos inesperados dan origen a 2 tipos de riesgo: sistemático y no sistemático. Ejemplo 10.4. Con la información histórica recogida de los últimos 8 años, tanto de la industria como del mercado, se busca calcular el coeficiente beta de la industria donde se inserta la empresa, la rentabilidad promedio del sector y la global del mercado se muestran en las primeras 2 columnas de la tabla 10.8. Las siguientes se utilizan como hoja de cálculo para determinar tanto la covarianza como la varianza. Podemos ver que tenemos diferentes años y los diferentes sectores donde se insertará la empresa. Sustituyendo con esta información la ecuación 10.8, se obtiene el siguiente coeficiente beta para el sector, que resulta en 0,627. En este ejemplo, el riesgo sistemático del sector equivale a 62.7% del riesgo promedio del mercado número 2. Análisis de sensibilidad para proyectos en condiciones de incertidumbre. Los métodos que incorporan el riesgo no son malos, sino insuficientes para agregarlos por sí solos a una evaluación. Es por ello que surgen los modelos de sensibilización como una alternativa interesante de considerar para agregar información que posibilite decidir más adecuadamente respecto de una inversión. 2 son los principales métodos de sensibilidad, que si bien es cierto, en ciertos casos reemplazarán a los de riesgo. Se proponen como un complemento de aquellos siempre con la finalidad de mejorar la información que se le proporcionará al inversionista para ayudarlo en su toma de decisiones. Ambos métodos muestran el grado de variabilidad que puede exhibir o, dependiendo del modelo utilizado, resistir la proyección del flujo de caja. Esto permite identificar cuáles son las variables más críticas y los puntos más débiles sobre los que se debe concentrar la búsqueda de más información para determinar las posibilidades de que se alcancen esos puntos críticos. Los modelos de sensibilización. Está el modelo de sensibilización multidimensional, también conocido como análisis de sensibilización de Hertz, que es el más tradicional, el cual analiza qué pasa con el BAM cuando se modifica el valor de una o más variables
que se consideran susceptibles de cambiar durante el periodo de evaluación. El procedimiento propone que se confeccionen tantos flujos de caja como sean posibles las combinaciones y se identifiquen las variables que componen este flujo de caja. Una simplificación de este modelo plantea que se debe sensibilizar el proyecto a solo dos escenarios, uno optimista y otro pesimista. El otro modelo es el análisis unidimensional de sensibilización de valor actual neto BAN. Plantea que en lugar de analizar qué pasa con el BAN cuando se modifica el valor de una o más variables, se determine la variación máxima que puede resistir el valor de una variable relevante para que el proyecto siga siendo atractivo para el inversionista. Por ejemplo, en la evaluación de un nuevo proyecto se estimaron ventas de 10,000 unidades para el primer año y se espera incrementarlas en 20% el segundo año y en 30% el tercero, respecto de los volúmenes del año anterior. Los años siguientes se estiman constantes. Para lograr esto, se asumió un precio de penetración al mercado de $25 para los primeros 2 años, para luego subirlo en 10% y asimilarlo al de la competencia. El costo variable unitario es de $10 hasta 15,000 unidades, ya que pueden abastecerse en localidades cercanas a donde se instalará el proyecto. Sobre esa cantidad, deberá acudir a zonas más lejanas que hacen que el costo de cada unidad adicional suba en 20%. El total de las inversiones fijas previas a la puesta en marcha asciende a $780,000, compuesta por la compra de un terreno de $80,000, construcciones que se deprecian en 40 años, $400,000, una máquina A que se deprecia en 10 años, pero que tiene una vida útil de solo 4 años, $140,000, y una máquina B que se deprecia en 5 años y tiene una vida útil de 6 años, $160,000. Además, deberá invertir en capital de trabajo el equivalente a 4 meses de costos fijos y variables. Al construir el flujo de caja con los criterios explicados en los capítulos anteriores, donde todas las celdas están expresadas como fórmulas sobre valores fijos, se obtiene el siguiente cuadro. En este cuadro se puede aplicar el modelo de Hertz en un escenario pesimista donde las ventas fueran 5% inferiores a lo esperado, el costo variable fuera 12% más alto y la construcción fuera 10% más cara. Al corregir los valores de las celdas base, cambiarán los ingresos, los costos variables, la depreciación de la construcción, los impuestos, el valor de desecho y el flujo de caja. En este escenario, el BAN del proyecto sería menor y para calcular un escenario optimista, se procede de la misma manera, aumentando las ventas, reduciendo los costos e inversiones, dando como resultado un BAN mayor. Alternativamente, el análisis unidimensional busca solo el valor crítico que pueda asumir una variable, es decir, aquel que haga que el BAN igual a 0. Para ello se debe seleccionar la variable que se considere más incierta y con alto impacto sobre la rentabilidad, como por ejemplo la cantidad de unidades producidas o el precio. Simulación de Monte Carlo. Uso del Risk Simulator. ¿Qué es el método Monte Carlo? La simulación Monte Carlo permite ver todos los resultados posibles de las decisiones que tomamos y evaluar el impacto del riesgo, lo cual nos permite tomar mejores decisiones en condiciones de incertidumbre. El método Monte Carlo es una técnica matemática
computarizada que permite tener en cuenta el riesgo en análisis cuantitativos y tomas de decisiones. Ofrece a la persona responsable de tomar las decisiones una serie de posibles resultados, así como la probabilidad de que se produzcan según las medidas tomadas. Muestra las posibilidades extremas, los resultados de tomar la medida más arriesgada y la más conservadora, así como todas las posibles consecuencias de las decisiones intermedias. Las distribuciones de probabilidad son una forma mucho más realista de describir la incertidumbre en las variables de un análisis de riesgo. Y las más comunes son la normal o curva de campana, la log normal, uniforme, triangular, PERT y la discreta. Los beneficios, los resultados probabilísticos, es decir, los resultados que muestran no solo lo que puede suceder, sino lo probable que es un resultado. Los resultados gráficos. Gracias a que los datos que genera una simulación de Monte Carlo, es fácil crear gráficos de diferentes resultados y las posibilidades de que sucedan. El modelo de simulación de Monte Carlo genera numerosos resultados que pueden tomar el BAM del proyecto si cada factor que condiciona el flujo de caja se le asigna aleatoriamente un valor probable de ocurrencia. Al aplicar repetidas veces la selección de valores aleatorios para cada uno de los factores dentro de su propia distribución de probabilidades, se logra obtener un número suficiente de resultados como para pronosticar la forma de la distribución del comportamiento probabilístico del BAM. La definición de la distribución de probabilidades asignada a la ocurrencia de cada uno de los factores se denomina supuesto de entrada. Cuando se selecciona un valor para cada factor, se obtiene una proyección para el BAM, la que se denomina un supuesto de salida o pronóstico. Al realizar muchas pruebas probabilísticamente posibles, se puede observar la probabilidad con que se repite un BAM o la probabilidad de que este resultado sea un negativo o un positivo. Risk Simulator. Para aplicar la simulación de Monte Carlo, se debe seguir un procedimiento que consta de las siguientes etapas. Construir el flujo de caja referenciando las celdas a aquellas sobre las cuales se aplicará la simulación. Definir el modelo para cada supuesto de entrada. Definir el pronóstico de salida. Ejecutar la simulación. Analizar la información gráfica y numérica resultante. Al instalar la herramienta y habilitar los complementos, nos aparecerá esta barra de herramientas. Número 1. Crear el perfil. Para iniciar el modelo, debe marcarse nuevo perfil en la barra de herramientas del RISC. En el cuadro desplegado se puede especificar un nombre para la simulación y definir el número de pruebas que se quiera ejecutar. Normalmente vienen predeterminadas por defecto con 1000 iteraciones, pero nosotros podemos modificarlo según las iteraciones que queramos. Definir los supuestos de entrada. A cada factor se le asigna la distribución de probabilidades que mejor explique el comportamiento probabilístico que pueda tener. Al elegir una distribución es posible agregar parámetros como la desviación estándar o un límite, dependiendo de los parámetros exigidos de cada distribución. Definir los pronósticos. El Risk Simulator permite realizar varios pronósticos en forma simultánea de acuerdo con los resultados de cada escenario que vaya a simular. Ejecutar la simulación. En la barra herramientas se hace clic en el icono correr y el modelo ejecuta las primeras 1000 iteraciones o según las que se asignen. Resultados del pronóstico. Esta pestaña estadística muestra los resultados del pronóstico. Las distribuciones generalmente se caracterizan por estar definidas hasta por 4 elementos. 1. Centro de la distribución. Aunque la media es el factor más utilizado,
También es posible sustituirla por la mediana o la moda. Dos distribuciones idénticas dan valores distintos bajo las curvas si su media es distinta, aunque ambas tengan la misma desviación estándar. 2. Extensión de la distribución. La extensión o amplitud de la distribución muestra cuán amplio es el rango de valores posibles que puede asumir un factor. Mientras más acotado sea, menores escenarios existirán y en consecuencia menor será el riesgo. 3. Desviación de la distribución. Cuando la desviación no asume una forma normal o simétrica, la desviación puede ser positiva o negativa, aunque dos proyectos tengan la misma media y la misma desviación estándar. Una distribución positiva muestra que la cola de la distribución tiende hacia la derecha, mientras que la negativa tiende hacia la izquierda. 4. Kurtosis de la distribución. Mide el punto más alto de la distribución. Al tener una kurtosis más alta, las colas tienden a ser más altas, lo que implica que existe una mayor probabilidad de que ocurran escenarios más extremos, tanto a favor como en contra del BAN. Los inversionistas que opten por menos riesgos elegirán una opción con menor kurtosis. Somos el grupo número 2. Muchísimas gracias por su atención.